Primero de Juan, ya estuvimos ahí. Voy a leer Primero de Juan 1:3, pero vamos a orar primero y después vemos este verso. Dios, gracias por traernos aquí. Bendice, por favor, a cada uno. Señor, une tu iglesia, fortalece su iglesia, santifique su iglesia, por favor. Bendice a nosotros con la presencia tuya. Úsanos para la gloria tuya en esta ciudad, en este estado, en ese rincón de México. En tu nombre se lo pedimos. Amén. Dice en verso 3, lo que hemos visto y oído y eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vamos a estar viendo alguna cosa aquí que mencioné el miércoles. Si estuvo, no fuimos muchos, pero lo mencioné el miércoles acerca de la comunión que hay en la iglesia, la comunión con Dios y entre los hermanos. Vamos a ver, eso es a donde vamos. Pero vamos a empezar con lo que es el principio, nomás porque es necesario ver el porqué de muchas cosas. Podemos ver, dice, en lo que era desde el principio. Ahora, podemos hablar, y especialmente Juan, si hablamos de la epístola de Juan y el evangelio de Juan también, porque el evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo es Dios. ¿Ok? Que no haya duda. La gente juega con eso. Y normalmente en sectas, y normalmente es la manera de ver una secta, es cuando empiezan a jugar con la deidad de Cristo. Cristo es Dios en carne. Ese es el punto, el porqué del evangelio de Juan, que Cristo es Dios. Jesús, aquel Jesús es el Cristo. Y dice aquí, si quiere, podemos ir ahí en el principio. En el mero principio era el verbo. Y ese verbo era con Dios y el verbo era Dios. No, hay veces la gente tratan de lógicamente explicar una cosa y a fin de cuentas, en lugar de aceptar lo que la Biblia dice, echa fuera toda la idea. Dios, en este caso, hermanos, lo que podemos ver y la maravilla del evangelio es que Dios tomó en cuenta al hombre. Y en verdad eso es algo grande, que Dios tomó en cuenta al hombre. Es que Dios es santo. Ahora, cuando hablamos de Dios y decimos Dios es santo, normalmente por lo que somos, nuestra mente, mi mente, quizás, igual que todos, vamos a la idea que Dios es moralmente bueno, perfecto, no lleva pecado. Y pues eso es a veces donde queda el asunto, pero realmente la idea de la santidad de Dios tiene en su principio, pues no diciendo que no es santo y sin pecado, pero la idea de santidad es que es Dios único, inalcanzable, apartado. Es que es Dios, y a veces decimos Dios que está en el cielo, como estuvo lejos de nosotros, que obviamente no está lejos de nosotros, es omnipresente. No es como que está allá y luego viene para acá o algo. No, es Dios y Dios está en todos lados. Ahora, no es la idea del hindú o quizás otras religiones del oriente que el árbol es Dios o el río es Dios. No es así. Esa es la creación de Dios. ¿Okay? Dios no es un árbol, Dios no es la tierra, Dios no es una estrella, o ni es parte de Dios.
Que Dios no tiene pedazos. No podemos dividir a Dios. Aunque hablamos de que Cristo es Dios, y hay Dios Padre, Hijo, el Espíritu Santo, pero no estamos hablando de tres dioses ni pedazos. Ahora, pero ese Dios que es apartado, ese Dios que es santo, ese Dios que es único, que no alcanzable en ninguna manera por ninguna persona. Es que la creación de Dios es, y antes que el pecado, pero la creación de Dios es menos que Él. Lo que sale de Dios es algo hermoso y perfecto en su origen, pero es menos, y no se diga de este mundo ya con la maldición del pecado que hay aquí. Y que Dios hace un pacto, porque la Biblia habla de pactos que Dios ha hecho con el hombre. Tiene que entender una cosa, que tal Dios único y inalcanzable hizo un pacto y se humilló para hacer un pacto. Normalmente una parte de un pacto es, somos iguales y por lo tanto hacemos un pacto, o simplemente te domino y se acabó el asunto. Pero si somos iguales, hacemos un pacto. Pero siempre el argumento es cómo es que Dios hace un pacto con el hombre que es mucho menos que él. ¿Y cómo será eso? Si no fuera que Dios se humillara, no piensa que Dios es menos. Pero la Biblia habla y nos dice, nomás para mirar acá a vernos, Dios tiene que humillarse por lo que es, porque es santo, y esa es la idea de esta santidad. Entonces, lo que era desde el principio, o sea, aquí en Primera de Juan o en el Evangelio de Juan, esa era en el principio con Dios, todas las cosas porque por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si hablamos, y si quiere, podemos ir hasta el mero principio. Ahí está Dios haciendo la creación, haciendo todo lo que existe. Pero no vamos tan lejos. Digo, sí, pero no nos quedamos ahí. Vamos a hablar de cómo se expresa aquí, de este verbo de vida, o la vida eterna. Podemos hablar más acá porque ya habla de algo que nos importa mucho. Versos 4 y 5 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Eso es Juan 1, el Evangelio de Juan 1, 4 y 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Hablamos de tal Dios desde el principio, que tenía el plan de salvar a estos hombres que creerán en Él. Desde el mero principio era el plan, hermanos. Tiene que entender lo que Dios hizo. Tiene que entender de esa salvación del alma tuya. Dios estaba mirando a usted desde el mero principio. Y por eso envió a su Hijo. Desde el mero principio tenía el plan de enviar a su Hijo. No después que cayó el hombre en pecado. Desde antes de la fundación del mundo fue el plan de enviar a su Hijo como sacrificio de nuestro pecado, en reconciliarnos con Él mismo. Dios tenía el plan. No es una cosa que después de ver el pecado y que el lío en que nos se metieron estos hombres, y para salvarles, ¿qué voy a hacer? No. Antes que hizo todo, antes estuvo el plan. Es lo que nos dice la Biblia, hermanos.
Dios no es un hombre que se arrepienta. Dios no es un hombre que tiene que remendar errores que ha hecho. No, Dios es soberano. Dios sabe todas las cosas. Todas las cosas van como Él quiere. Ese es el Dios en que creemos, hermanos. Es el mejor Dios que hay. Hay uno solo. Cualquier otro Dios es un remiendo, es una creación humana que fallará. Pero podemos ver otra cosa aquí, quizás un poquito más directo. Porque podemos ver lo que pudieron oír, ver, contemplar, aún tocar, es lo que nos dice en el texto que leímos en el verso 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto y a nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, el verbo de vida. Cosas escucharon. Juan escuchó las predicaciones de Cristo, le acompañaron ahí en las predicaciones, vieron los milagros que hizo Cristo, contemplaron todas estas cosas, viendo y analizando, pensando como Nicodemo, diciendo, pues tiene que ser que viene de Dios, porque si no fuera, no podrá hacer todas estas cosas que está haciendo. Pero viendo esas cosas, viendo, escuchando la predicación, viendo el poder que actúa en él, viendo los muertos que levantan, la gente enfermo que sanaba, dicen, ese sí viene de Dios. Y aún después de la muerte tocaron a Cristo. Acuérdense de mi tocayo, dice que no voy a creer hasta que meto mi dedo en la herida, ahí en su costado. Y aparece Cristo y dice, tócame. Porque quiso que entendiera, eso no es una fantasma. ¿Se acuerda? Dice, dame de comer, fantasmas no comen. Dame de comer, toca mi carne. Verá que aquí estoy presente. De eso habla, tocaron a él y tocaron el cuerpo de Cristo después de la resurrección. 1 de Juan 1 y 2 dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocando el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Como dice en Juan 17, que esa salvación es conocer a Dios, conocieron a Cristo. No es una idea religiosa, no es una idea que da vueltas en la mente. Es una realidad. Dios no es nomás porque decimos espíritu y decimos, bueno, espíritu no puedo ver, no puedo tocar y por lo tanto fácilmente luego pensamos que no existe o que no le puedo tocar ni ver. Pero dice que esta vida fue manifestada y esta vida la hemos visto. La vida que Dios envió para salvar a nosotros, esta vida eterna que es conocerle a Él. El Evangelio de Juan 1:14 dice, aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre en la transfiguración, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le veo jamás, a Dios nadie le veo jamás, le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Y ese es el Evangelio, que puede conocer a Dios, puede estar reconciliado con Dios. Ahí empieza, hermanos, lo que estamos hablando en esta tarde, en esta mañana, bueno, casi tarde. El verbo de vida, este verbo que fue hecho, que es Dios en carne, ese verbo que puede dar vida y vida eterna, ese verbo que es vida eterna y podemos ver y declarado como ser hijo de Dios, como dice en Romanos 1, por la resurrección de los muertos, porque la muerte no pudo con él. Dice que testificaron, anunciaron, escribieron, testificaron delante de los fariseos, los saduceos, toda esa gente religiosa, aún Roma, testificando ahí en Hechos 4, cuando Pedro y Juan fueron arrestados y luego dan su defensa y hablando de lo que hay, respondiendo a ellos, dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso es lo que anuncia. Anunciaron eso en las calles, en el templo. Por eso fueron arrestados aquí en Hechos 4, porque anunciaron llegando a las gradas y sanaron a aquella persona y empieza a predicar y decir de dónde viene eso. Escribieron siendo inspirados por Dios mismo del verbo de vida. Y llegamos al texto que leí. Lo que hemos visto y oído se repite. Eso anunciamos también, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por el momento vemos que la razón de todo eso, aunque apenas empezamos, es para que tenga comunión aquí. Pero hay algo en eso, y algo bastante importante. Hay un requisito para eso. En 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Lo más importante para que haya comunión aquí es que tiene que conocer o tiene que tener comunión con el Padre. Nuestra comunión con Dios, en cierta forma, dicen que es objetivo. A veces eso no tiene ningún sentido, hablar así. Pero es que estamos unidos con Dios porque la salvación que tenemos es por Él. La salvación que tenemos es porque Dios hizo eso y te dio la salvación que está en su Hijo. Es algo subjetivo, no es si te sientes salvo o no, o hiciste de un modo u otro modo, o hoy me siento bien y me siento muy salvo y mañana no me siento muy bien y no me siento tan salvo. La salvación no va cambiando en ese sentido. No es cómo te sientes en este momento. Me siento salvo o yo sé que he hecho algo mal y por lo tanto ya perdí la salvación. No puedes perder la salvación que hay en Cristo. No puedes perder la salvación que hay en Cristo. Es imposible. No, pero no me porto bien. Pues debe de portarte bien. Pero yo sé que no. Aquí en el texto que leyeron, Dios dice y declara que todos tienen pecado. Y si dice que no, dice que le hace a él mentiroso, porque Dios dice que tienes pecado. Y si tú dices que no, entonces está diciendo que Dios
está equivocado o está echando mentiras. Y te acusa de decir que Dios es mentiroso en el texto que leímos. Entonces, nuestra comunión con Dios es por medio de Cristo. Es por lo que Él ha hecho, no lo que usted ha hecho. Es porque Él es el que vino, es Él que te buscó, es Él que envió a su Espíritu, es Él que te hace entender, es Él que te salva. Es Él que ha hecho todo eso. Él estuvo en la cruz, Él murió, Él resucitó. No tú, no yo, Cristo. La salvación es de Él completamente. Hermanos, es que tiene que tener eso en mente. No incluye alguna obra tuya, no incluye, si en su mente tiene alguna participación tuya en eso, ahí está la falla y ahí está la debilidad de la idea que tiene en su mente. No es porque yo creí. La salvación viene por medio de la fe. El medio es la fe. Pero aún si ve en la Biblia, hermanos, esa fe que ponemos en Cristo viene de Él mismo. Porque viene de la palabra. Entonces, toda la gloria es para Él. Él es el que, leyendo la Biblia, oímos de Cristo, oímos de Dios, oímos del juicio que viene, oímos del pecado nuestro. Oímos que Dios es justo, oímos que Dios nos va a juzgar. Y aún la Biblia dice que Dios es el que nos concede el arrepentimiento. Y nos arrepentimos y creemos y clamamos a Él. Y Él nos salva por su gracia. Ahora, en 1 de Juan ya leímos varias veces que este verbo de vida vino. Y este verbo de vida es que fue revelado, dice, o revela el Padre. Y es el que da esa vida eterna. Y Juan dice, testificamos de eso, anunciamos eso y escribimos eso. Y ahí están dando el testimonio de este Dios. Pero hay una comunión con Él. Y esta comunión que hay, porque estamos en Cristo, no estamos en el mundo, es algo especial, es algo porque Dios dio eso. Y por eso en nuestro texto lo que hemos leído habla y dice que estamos en Él, no porque estamos, pero Él es, porque nuestra comunión es con el Padre. No es que eso va y viene. Cuando es hijo eterno, ya hecho hijo de Dios. Pero nuestra comunión que tenemos con Él es la base, la comunión que tenemos en la iglesia. No podemos separar las dos cosas. Son distintas. La comunión que hay entre nosotros y la comunión que tenemos en Dios. Por eso el texto nuestra comunión, que tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hablando de la iglesia, hablando de lo que es, cuando Dios le salva a usted, cuando Dios te salvó, Dios sí es cierto, te salvó individualmente. Ahí usted fue salvo y Dios hizo la obra y ahora es salvo usted. Pero Dios inmediatamente le coloca o usted es parte de la iglesia de Cristo. Es del cuerpo de Él.
No podemos separar la idea. Cuando Cristo salva a una persona, le hace parte de su cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y por lo tanto, cuando habla aquí en 1 de Juan, tenemos, pues en verdad, todos los 5 capítulos de 1 de Juan, habla de pruebas que hay para comprobar que usted en verdad es cristiano, usted en verdad es hijo de Dios. Y una de las cosas es que usted es de la iglesia de Cristo. Dice Pablo que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, que no quedaron aquí en la iglesia porque no eran de nosotros. Hay gente que va y viene. Hoy en día hay gente que juega en iglesia y visitan una y luego van a otra y otra y otra. Pero hay algunos que están y miran por un rato y luego se van, porque a fin de cuentas damos cuenta que no eran de la iglesia. Pero si en verdad está en Cristo, Cristo te coloca en la iglesia. Eres ya miembro de la iglesia de Cristo. En 1 Corintios, en Efesios también, 1 Corintios 12, habla del cuerpo de Cristo y habla de lo que, y es un poco extenso lo que dice Pablo aquí a la iglesia en Corinto. Pues en verdad todo el capítulo, pero empezando en el verso 12 de capítulo 12, habla y da el ejemplo del cuerpo y el cuerpo de Cristo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, el cuerpo es de Cristo. Tiene que entender eso. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. ¿Qué es, hermanos? No es cuerpo tuyo. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. El cuerpo es de Él. Pero te hace parte de este cuerpo. ¿Qué eres? En el ejemplo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, no importa su raza, sean esclavos o libres, no importa cómo es en la sociedad, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahora empieza. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde será el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahí sigue con el ejemplo. No es difícil de entender. Hay miembros de este cuerpo que nosotros tenemos, pero es un solo cuerpo. Está dicho en una forma como si fuera posible que el ojo está peleando con la oreja con la lengua, la nariz con las manos, o las manos con los pies. Pero no peleamos así en el cuerpo, no es así. Lo menciona porque en Corintios, en Corinto, en la iglesia, había problemas por la soberbia y un montón de cosas que están tratando de sobresalir algunos. Pero el cuerpo es de Cristo. Usted es de Cristo. La gloria es para el cuerpo. La gloria es para nuestro Dios. Porque el cuerpo es de Él. El cuerpo no es el cuerpo mío, no es el cuerpo suyo. Somos miembros de Él. Hermanos, yo sé que no estoy diciendo nada nuevo para ninguno aquí, pero me gustaría que puedan meter esta idea en la mente de tal manera que cuando viene aquí, está sentado aquí en este lugar, tú, cada uno individualmente, no sé cuántos somos aquí ahorita, hermanos, y es la razón que es bastante importante congregarnos.
Yo sé que algunos que no pueden venir, pero no usa el hecho que estamos en el internet y ahora no viene. Es que nos unimos, hermanos, nos congregamos. Es importante congregarnos. Es importante que el cuerpo esté entero. Es importante que no falte ningún miembro del cuerpo. Vemos gente que no tiene una mano, no tiene una pierna, falta un pie. No andan bien, que un solo ojo. No importa si todavía tiene vida, pero tienen pues alguna deficiencia de algo. No, pues ahí andan y pues ahí aprenden cómo andar con lo que tienen, pero no es como un cuerpo bien formado y todo unido. Podemos ver, hermanos, que en el cuerpo que tenemos en verdad es algo bastante increíble. Y lo que logra hacer el cuerpo humano, hermanos, lo que podemos hacer, hermanos, en muchos talentos que podemos tener, cosas que puede hacer, gente que puede tocar un instrumento, gente que pues nomás ve, gente con deportes, hermanos, cómo pueden lo que logran hacer. Si nomás es jugar con un balón, pues algo hacen con un balón. No todos tienen, no todos, pero entrenando y entrenando el cuerpo hace cosas increíbles. Nomás tocando un instrumento, hermanos. Ya están tocándose el piano, la guitarra, lo que sea, pero no es como un principiante. El principiante pone sus dedos ahí en el teclado del piano y hace tun, 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 con un dedo. Y poco a poco ya agregan quizás otros 2, 3 dedos y las 2 manos. Y empiezan. Y no dan cuenta, pero que están usando el cuerpo y entrenando el cuerpo, que siempre se sientan en el mismo lugar, se acomodan ahí y están en do central, así como dicen, y ahí las manos empiezan a moverse. Empiezan a tocar el teclado. Y en un rato no están mirando las notas ahí en el lineario, por decir así. Y están mirando las notas, pero cuando ven la nota ahí, la mano va. Pero no están viendo la mano. ¿Verdad? ¿Verdad, hermana Diana? No está viendo la mano. No está el hermano Jaciel aquí, pues no están viendo las manos. A veces sí se ve así, pero no está viendo las manos. Nomás va. Quiere hacer tal ruido y va la mano. Sabe cómo. A un sostenido, un bemol, se abre más la mano, cierre más. Aún cruzan a veces. Y se hace. Pero no están mirando el teclado, no están. ¿Cómo es que llegan a eso? Simplemente si usted usa mucho un teclado, ahí está el alfabeto y ahí está teclando, escribiendo, hasta hablando con otra persona, pero escribiendo. Y no, pues ahí pues a lo mejor hace un error que de vez en cuando, pero ahí está y va saliendo. El cuerpo humano es algo muy interesante. Se acomoda y cuando todo está funcionando muy bien, cuando todo está coordinado, es increíble lo que el ser humano hace. Es increíble. Viendo deportes, Juegos Olímpicos y todo lo que hacen, saltando, brincando, corriendo, tirando cosas con el palo y lo meten ahí y se saltan muy arriba. Todas esas cosas, nadando, todo lo que hacen. ¿Por qué? Porque la mano y los dedos, todo es obediente. Todo hace lo que la cabeza dice. Los ojos van donde deben de ir.
está concentrando, está mirando lo que debe de mirar. Se va, hace, si es tocar, si es nadar, no lo sé. Es algo bastante hermoso lo que logra hacer ese cuerpo. Yo estoy hablando de esto, la carne. Pero la ilustración aquí en la Biblia no es esta carne, es la iglesia. Lo que la iglesia falta y lo difícil a veces de entender, pero no debe de ser tampoco difícil de entender. Somos individuos, sí. Cada uno se va de aquí, va a ir a su casa. Y sí, lo que usted hace, sí importa lo que usted hace. Hay usted solito por ahí. Pero cuando se une este cuerpo de Cristo, si fuera, y digo si fuera, porque rara vez sucede, aunque debe de suceder cada vez que nos venimos. Porque si usted entiende o no entiende, es el Espíritu Santo que nos une aquí. Es Él que te trajo. No, es que me dijeron que tenía que venir. El carro me trajo. El Espíritu Santo te trajo. Por eso está usted aquí ahorita. Es el Espíritu que habla, es el Espíritu que te hace entender. Es la obra de Él que está haciendo en usted ahorita. Y más todavía si hablamos del cuerpo de Cristo. Debe usted apartarse. La Biblia habla mucho de que en la mañana usted debe de levantarse. Debe levantarse y apartarse con Dios. Dios es santo, es el Dios apartado, el Dios no alcanzable. Usted debe de apartarse con tal Dios. En la escuela dominical hablamos de cosas y Moisés va a presentar el pueblo de Dios a Dios y Dios dice, mira, vayan y lavan su ropa. Nomás, así. Váyanse y lavan su ropa y en 3 días vengan. Algo tan sencillo que Dios pide. Y podemos ver en la Biblia que Dios habla a nosotros y nos pide ciertas cosas. Y decimos, bueno, el horario nuestro, mi trabajo, mi esto, mi aquello, mi el otro. Espérame. ¿Qué es lo más importante para usted, cristiano, en este mundo? Y eso es donde va usted. Usted juzga, somos mexicanos y somos libres. Si quiero, hago, si no quiero, no. Así nos creemos, ¿verdad? De esa libertad. Dios dice, si va a caminar conmigo, hay una manera de caminar conmigo, no es cualquier cosa. Pero no esconde eso. Dios dice, levántese en la mañana. Pues mira, la mañana, la noche, la tarde. El chiste es que yo ando con Dios. El chiste es que lo hace como Dios dice. No, pero es difícil. Era difícil salir con la novia cada noche y levantarse a las 6 de la mañana e ir a trabajar. Sí, ¿lo hiciste? Sí, lo hiciste, ¿verdad? Ya me está mirando como nadie ni sabe de eso, ¿verdad? Como todos y viejitos ya olvidaron de su noviazgo. No, sí se esforzó. Tiene que ir a trabajar, tengo que trabajar, tengo que presentarme. Cuando abren la puerta tengo que estar ahí. Pero voy a salir en la noche con la novia. ¿Verdad? Se esforzó. Jóvenes que estudian, tienen su vida todavía, pero tienen que esforzarse. Tienen que ir a la escuela, tienen que hacer las tareas, el trabajo ahí en la escuela, pero tienen que todavía comer, planchar.
Todavía andan con sus amigos, pero tiene que esforzarse porque hay una meta que usted tiene y le importa esa cosa. La cuestión es, Dios es importante para usted. Pero voy más allá que eso. Porque no es como que voy a estar regañando y todo el tiempo regañando. Es el Espíritu que nos trae. Estoy aquí porque quiero estar aquí. Pero preparo mi mente, como hablamos en la escuela dominical, pues lavé la ropa ayer o antier para tener la ropa limpia y seca para poder ponerlo hoy en la mañana y todavía llegar a tiempo. Estoy pensando en Dios antes que llega el día domingo. Estoy pensando en Dios antes que la reunión, que el culto. ¿Por qué? Porque quiero llegar a tiempo para que no me regañen, que no dicen eso, aquello. No. Es porque amo a Dios. Esa es la razón. No es que no es que te tuerce la mano. Es que es el cuerpo de Cristo. Yo soy parte de ese cuerpo de Cristo. No hay ninguna parte es más que el otro, porque podemos hablar y decir, pues mira, podemos hablar, me corté ese dedo, ahí están, ya no tengo la venda. Me corté y es difícil agarrar las cosas todavía, me estoy cuidando mucho el dedo porque lo corté y si aprieto mucho me duele. No me gusta. Todo el cuerpo está sufriendo porque corté el dedo gordo. Porque no agarro las cosas bien, hago las cosas más lentas, hasta lápiz, porque es mano derecha, y estoy escribiendo y agarro el lápiz medio, quién sabe cómo, para escribir. Todo el cuerpo está sufriendo porque el dedo gordo corté. Todo el cuerpo está sufriendo por esto. Y todo el cuerpo quiere que ese dedo se sane lo más pronto posible. Somos el cuerpo de Cristo. Es la iglesia de nuestro Dios. El honor es para Él. Yo soy cristiano, pero cuando ando por ahí, no soy la iglesia. Yo soy de esta iglesia, si hablamos de la iglesia local, ¿de acuerdo? Puedo decir, mi iglesia está por ahí en 5 de mayo y es donde nos congregamos. Pero cómo que nos congregamos? La iglesia se congrega aquí. Cuando nos vamos de aquí, la iglesia ya no está. En un rato termino de predicar y amén, y nos vemos y nos vamos todos a la casa. Ya la iglesia ya no está aquí. No está. El templo está, el edificio está, dice Iglesia Bautista de la Gracia ahí afuera, pero no es la iglesia. Es simplemente el lugar donde la iglesia se congregue. Tú y yo somos. Pues pido que ore por nuestro hijo Benjamín, porque va a haber los exámenes esta semana, en lunes, y luego va a ir con otro médico y a ver del qué, la vejiga, ¿verdad? Siempre me equivoco. Si lo van a dejar o van a quitar. Y en el caso de él siempre decimos, bueno, ya vamos por la lista. Apéndice, vaso, parte del intestino chico, parte del intestino grande. A ver, ¿qué tanto puede quitar y todavía llamarle cuerpo? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo ya no? ¿Verdad? Perdí una mano, pierde un dedo, una mano, ahí ando cortando el dedo. Un brazo, una pierna. Es un cuerpo. Pero es un cuerpo mal. Aprendemos y nos asombramos cuando vemos una persona ciega caminando
con rapidez en la calle con su bastoncito y sabe por dónde va, y ya nos asombra cuando vemos los sordomudos hablando con las manos, se entienden. Nos parece interesante cuando vemos una persona que pues quizás está en una silla de ruedas, no tiene piernas, pero maneja la silla como si fuera parte de su cuerpo, lo para y anda, y no, es algo muy interesante. Hemos visto gente que no tiene brazos, pero con sus pies, ¿verdad? Pero pregúntele si le gustaría tener brazos. Pregunta al ciego si quiere ver. Pregunta al que no tiene piernas si le gustaría caminar. El cuerpo es de Cristo. No es el cuerpo tuyo. Cristo te agarró del mundo y te agarró, te salvó, te limpió, te justificó y te colocó en la iglesia. Es lo que hizo. Eres un miembro de la iglesia, es parte de. Y decimos, bueno, no soy muy importante, es parte de. Que no vienes, pues sobreviven sin mí, es parte del cuerpo. La ilustración es que mi dedo, corté mi dedo. Tengo, gracias a Dios, se va sanando, pero por el rato estoy cuidando el dedo y no puedo hacer las cosas como por reflejo hago las cosas. Porque si olvido y agarro algo y aprieto, por el dolor me hace recordar, el dedo está cortado, no puedes apretar, suelto aquello. Que puedo, y luego agarro esos 4 dedos y ahí lo acomodo con el dedo gordo y agarro con los demás y ando con el dedo así. Pero no es como debe de ser. Y si no me cuido voy a lastimar el dedo otra vez porque lo tengo ahí parado. Ahora, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo bien unido, con todas las coyunturas, con todo lo que es para unir. Cristo es la cabeza de su cuerpo. Es para la honra y la gloria de Cristo que nos congregamos. Como digo, aquí cuando nos unimos aquí, hermanos, es la iglesia. Cuando yo me voy a mi casa, es yo y mi esposa. Yo soy el pastor, pero no llevo la iglesia en mi mochila. Y ahí guardo la iglesia ahí en mi casa, y cuando ya venimos otra vez traigo la iglesia y abro la mochila. No, yo no hago eso. Y yo y mi esposa, que somos la iglesia, ella y yo, somos 2 cristianos. Tengo la confianza por lo que la Biblia dice, que Dios está con nosotros, pero eso no es la iglesia. Esa es la iglesia. ¿Verdad? Vamos, en esta iglesia tenemos una conferencia de jueves, miércoles, jueves y viernes, 7 a 9 más o menos. No sé si voy o no voy. No, hermanos, las cosas es que mi mano no se levanta en la mañana y dice, bueno, yo me levanté en la mañana y todo el cuerpo dijo, ¿quién sabe? Pero eso fue todo. No tenía muchas ganas de moverme, mucho. Pero la mano no puede decir, pues ¿sabes qué? Váyanse ustedes a la iglesia, yo les espero aquí en la casa. Y se desprende la mano, así, y se queda ahí en la cama esperándome. Y cuando llego a la casa, me acuesto en la cama y viene la mano y se coloca aquí. ¿Qué es, una película de terror o qué es? ¿Es ese Ezequiel ahí en el valle de huesos secos o qué? No sucede eso.
Un brazo se desprende, se cae, un dedo se va cayéndose por ahí como leprosos, ¿o qué? Pero así anda la iglesia. Soy miembro de la iglesia. Yo no soy del mundo, ya me compró Dios. Ya no soy del mundo, hermanos. Me compró Dios, salvó mi alma y me colocó en la iglesia, hermanos. Soy miembro de su iglesia, tal como usted sí está en Cristo. Ahí en las iglesias andan con sus membresías y tienen que hacer eso y aquello y lo otro y lo otro y lo otro. Y quién sabe qué. Para que sea miembro de una iglesia local. Un miembro activo, un miembro quién sabe cómo dicen. Pero eso es nosotros tratando de hacer quién sabe qué cosa. Si no viene la iglesia en 6 meses, unas cuantas veces en 6 meses, la iglesia te da de baja. Como que, pues sí, pero, pues ¿qué? ¿Dios te va a dar de baja? Pero si fuera ¿cómo dicen Juan 15? Si fuera un pámpano y lo corta, ¿qué sucede cuando corta aquello? ¿Qué dice en Juan 15? Ya no está conectado a la vid, se seca y se muere. ¿Verdad? Ahora, hermanos, estamos colocados en la iglesia de Cristo por medio de Cristo mismo. Por Dios mismo nos ha puesto ahí. Nosotros andamos buscando, pues, ¿qué soy yo? Soy el dedo, soy el pie, soy la cabeza, soy el ojo. Usted es de Cristo. Y Cristo te ha colocado en la iglesia, que sea un miembro fiel en la iglesia. Verá lo que es quizás un don que tiene para servir a Dios en la iglesia. Pero es importante, es bastante importante, porque dice comunión entre nosotros, porque nosotros tenemos comunión con Dios. Primeramente es que hay comunión, porque primeramente hay vida que Dios da a mí y a usted. Pero ahora tenemos comunión entre nosotros y lo que queremos es que nuestra comunión, cada uno, no individualmente, pero venimos aquí y nuestra comunión esté con Dios. Nuestra comunión, no mi comunión, no tu comunión. No que tú en tu casa sí empieza, pero la Biblia aquí, especialmente aquí en este capítulo de Primera de Juan, no sé cuántas veces siempre dice, anunciamos nuestra comunión, decimos, andamos. Siempre estamos hablando de nosotros, no yo, no es que ando, no que digo, no que hago, que andamos. Es el cuerpo de Cristo. La comunión nuestra, hermanos, cuando el cuerpo está bien unido, bien coordinado, bien sano, es difícil que lo pare, porque es el cuerpo de Cristo. Y la comunión dice, la comunión, nuestra es en verdad con Dios el Padre y su Hijo, Jesucristo. La pregunta aquí en esta mañana, porque aquí estamos y somos siempre muy individuales. Yo hago así, yo hago de otra forma, y no nos gustan reglas. No nos gusta que dice, mira, tiene que. Es hora que tienes que.
No ve las cosas en la Biblia tan opcional, cristiano. No es que, pues mira, Dios ha dado la Biblia. Si quieres leer la Biblia, lee la Biblia. Hay una iglesia por aquí, pues sí, si quiere venir, venga a la iglesia. Si quieres orar, ores. Si quieres dar, das. Si quieres participar, participes. ¿Entiende, cristiano, que nada es opcional? Y volvemos hermanos, yo creo que todos podemos recordar, a lo mejor anoche te pasó, se durmió encima del brazo y se cortó la circulación y a lo mejor le duele o ya no sienta nada y no responde. A mí no me gusta eso, pero me parece tan chistoso mientras que reviva, pues. Que no puedo, muévete. Como que paso la señal, pero no. Y está como si fuera muerto. Le ha pasado, ¿verdad? Pero algo está bastante mal. Y si sigue así, pues yo digo que corta la circulación y a fin de cuentas entra la gangrena o no sé qué y si pierde la mano. Yo no sé. Pero si la mano no me obedece, es opcional. Yo he sido bastante mal con mi mano. Metí la mano, mi dedo, donde no debe de estar. Pero ¿sabe qué? Ese dedo todavía tiene confianza. Todavía me obedece. Aunque le he hecho mal. Dios nunca va a hacer eso. Acabo todas las cosas, sabemos por Romanos 8:28. Nos ayuda bien a los que han sido llamados por Dios, que son los hijos suyos. Ser parte del cuerpo no es opcional, Dios te colocó aquí. Por lo tanto, hacemos lo que hacemos porque lo hago. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Cuando venimos todos, hermanos, unidos en Cristo, cuando venimos todos esperando la bendición de Dios, cuando venimos todos pidiendo a Dios, Dios, háblame a mí, Dios, ayúdame a servirte, Dios, quiero glorificarte a ti. Cuando toda la iglesia viene con esta petición en su mente, en su boca, Dios hace grandes cosas en su iglesia. Mientras, aquí estamos, cada quien en su lado, en su rinconcito, y cada uno, y ve que se ponen felices acá, y luego por ahí, y luego por ahí, y luego pues se ponen contentos también por eso en ese rinconcito. Qué tan hermoso será si están unidos, y será mucho más grande lo que sucede. Siempre dicen que cuando hay uno. Cuando hay dos, pueden hacer más que dos porque se ayudan entre sí. Entre más que hay, mejor coordinada es el cuerpo de Cristo. Y más hacemos porque somos el cuerpo de Cristo. Pero no es opcional. No es que vienes si quieres venir. Vengo porque vengo. Vengo porque Dios quiere que venga. Vengo porque, dicen por ahí, me nace. No tanto me nace, pero Dios pone el querer como el hacer. Y el deseo es estar, porque soy parte del cuerpo de Cristo. Oremos. Dios, ayúdanos porque somos tuyos. Pero no individualmente, no cada quien en su rinconcito. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia tuya. Dios une su iglesia. Bendice a nosotros, no a mí, no uno por uno, pero a nosotros como iglesia tuya. Nos bendice con la presencia tuya.
para que veamos el poder tuyo y la salvación que hay en Cristo. En tu nombre, Señor, pido estas cosas. Amén.